Caldero Radio presenta Por un Mundo Mejor. Conduce la doctora Teresa Robles. Comenzamos. Entonces saludo porque es el inicio del programa y te doy la bienvenida. Sí, muchas gracias. Y te platico por qué el tema y hablamos del taller todo lo que podamos, que se Sí. hace, que van a aprender, a hacerlo en otros, hacerlo en ellos, todo. Bueno, ok. A las 3 empiezo. 1, Sí. 2, 3. Hola, Gabriel. Hola, buenas tardes. Hola, Gabriel. Aquí estamos en este programa Por un Mundo Mejor, otra vez, en Facebook. Y esta vez tenemos como invitado a alguien que seguramente ya conocen. Nuestros alumnos y exalumnos conocen que ha sido su maestro. Los que han ido a los congresos también lo conocen por los congresos, porque creo que en todos los congresos de líderes mundiales ha participado. Y es uno de nuestros maestros de constelaciones, de maestría, de nuestros terapeutas de Evolux, es decir, lo conocen por muchos lugares. ¿Sí? Así es que, y hoy nos va a platicar de por qué a él y a Elena Vega, que es otra de nuestras maestras, que estará con nosotros en septiembre, se les ocurrió dar este taller y esta idea. ¿De dónde viene esta idea de que si quieres ayudar, cuídate primero a ti? Sí, bueno, primero mil gracias por la invitación. Como siempre, pues es un gusto coincidir en este espacio tuyo radiofónico donde Gracias. tenemos la oportunidad de difundir las ideas y las inquietudes que en el SEM siempre estamos trabajando. Todas las personas que te conocen, los que tenemos el gusto de trabajar contigo, sabemos, y como radio escuchas, pues si no lo saben, ya se lo estoy diciendo, la doctora Teresa Robles es una de las personas más inquietas del que conocemos y siempre anda ideando y fantaseando cosas y proyectos y demás, y justamente es ese entusiasmo que nos comparte y que nos contagia a los que trabajamos con ella. Y entonces, en el último congreso, se nos ocurrió trabajar porque individualmente hemos tenido varias experiencias en donde nos damos cuenta que hay temas que a los terapeutas nos siguen confrontando, nos siguen inquietando y que a veces nos hace falta detenernos para trabajar en ellos y reflexionar. Y uno de estos temas fue el de la violencia, de los talleres que estamos trabajando. Uno de los programas quizá más interesantes que hemos hecho en los últimos años es el taller de violencia, donde se revisa la violencia desde muchos lados y todas las personas que se trabaja alrededor o con personas que han sufrido violencia o que estamos para ayudar a esas personas que ayudan también a otras que sufren violencia. Y entonces a partir de eso, nos dimos cuenta de que se abría una beta, en primer lugar, para trabajar con los terapeutas, que de eso se trató nuestro taller, el trabajo de los terapeutas que sigamos trabajando con nosotros mismos para poder seguir ayudando. Con situaciones difíciles de todo tipo, ¿verdad? Y Adicciones, violencia, muertes, accidentes, situaciones traumáticas, desastres naturales, guerras, sí, pacientes psiquiátricos, todas las cosas que nos pegan, pero lo importante es que ustedes están pensando no solo en los terapeutas, sino en cualquier persona, ¿verdad? exacto. Y bueno, el taller que dimos en el Congreso Internacional
era dirigido a, digamos, especialistas, y de allí partió esta idea que la doctora Robles está comentando en este momento. Es decir, nos preguntamos por qué no esto, si a nosotros como terapeutas que se supone trabajamos con nosotros mismos, que tenemos más herramientas, aún así a veces nos desequilibra, nos desbalancea. Imagínense cuántas personas que sin tener estas herramientas ayudan a otros en situaciones difíciles, todas estas situaciones que comenta la doctora Robles, y que solamente lo hacen a través del compromiso con la gente que quieren y el compromiso familiar, o solamente a través del amor. Y se prestan y ayudan y están presentes y lo hacen lo mejor posible. Entonces, de ahí partió esta idea. ¿Por qué no buscamos instrumentos para cualquier persona que ayude a otra persona en un momento difícil de crisis, tenga herramientas para mantenerse en equilibrio, que tenga fortaleza, que se necesita mucha fortaleza cuando uno ayuda, ¿verdad? Así es. Y entonces, ¿por qué no nos rompemos este primer núcleo y nos vamos a intentar ayudar a los que ayudan? De eso trataría nuestro taller. Y en nuestro país y en el mundo entero, los que ayudan generalmente son la familia. Pues sí, la hija que cuida al papá o mamá enfermo, otro hermano o alguien que cuida al viejito que está en casa, al esquizofrénico que no puede trabajar. Exacto. Y fíjate cómo el núcleo familiar sigue siendo la fuente de soporte y de ayuda. Y sin embargo, hay como varios momentos en que la familia ayuda. Por ejemplo, en el nacimiento, cuando llega un bebé que trae alegrías a la casa y demás, sí, pero también trae mucho trabajo, ¿verdad? Y entonces es un ser totalmente dependiente de los adultos, y ahí se hace de manera intuitiva y se va aprendiendo sobre la marcha, y como los bebés y los niños están hechos a pruebas de adultos, pruebas de papá, pues todo el mundo estamos aquí como testimonio de ello. Pero los recursos que usa la familia para cuidar a ese ser chiquito están llenos de alegría y de motivación. Sin embargo, dentro de la familia hay otros momentos, por ejemplo, en las enfermedades de gente joven, de gente adulta y de gente mayor, en donde ya no son con tanto entusiasmo, y sin embargo requieren de mucha energía de la familia. Y en la última fase, en los tiempos que estamos viviendo, donde en el planeta y en nuestro país la edad se ha prolongado, están apareciendo fenómenos muy fuertes y muy interesantes, que es, ¿qué vamos a hacer con esta población de adultos muy mayores? Muy mayores. Y que requieren otra vez de la familia los cuidados. En países europeos los llevan a casas de adultos mayores. Exacto. Yo no sabía que hasta por ley, si la persona está tomando ciertos medicamentos que le bajan sus reflejos o la atarantan un poco, y no hay alguien que se quede ahí de planta de fijo en la casa, por ley tiene que estar en una institución. Claro. Pero aquí no somos aquí somos apapachones y cuidamos a los enfermos en la familia. Claro. Los viejitos. Y no solamente eso, no tenemos tampoco la infraestructura europea para tener estos lugares
donde tienen cuidados especializados con las personas. Porque en nuestros países todavía esos cuidados, esos lugares especializados, pues son para un núcleo muy pequeño de la población que puede pagarlos. Y entonces nosotros nos vamos a valor mexicano, nos vamos a cuidar con los recursos que tenemos la familia, y más allá de lo apapachón, pues lo hacemos lo mejor que podemos, Porque me ¿verdad? quedé pensando que después lo papachón pasa porque la gente se fastidia y se harta. Exacto. Y si se fastidia y se harta es porque pues no se ha dado un descansito, no ha trabajado con ella, no ha tomado un respiro. Y fíjense, el amable auditorio que nos está oyendo, que hay un dato muy interesante en nuestro país y que no debe de extrañarnos tampoco, y ese rato lo dijo la doctora. Son las mujeres las que se encargan mayoritariamente de Así tener siempre. esos cuidados. Y toda nuestra cultura parecería que tiende a eso como si fuera implícito de los roles, del Una rol labor femenino. femenina. Sí, la cuidadora, las cuidadoras. Gracias a Dios también ya hay enfermeros en los Afortun hospitales y por profesión que van a ayudar a casas que tienen recursos para pagarles. Pero sí, tienes razón en lo que dices, Gabriel. sí, Casi siempre la mujer. pero allí va implícito muchas cosas de las cuidadoras. No solamente que lo hacen con la mejor voluntad del mundo, sino que son papeles designados socialmente y que luego, por supuesto, que no son reconocidos. Así como el trabajo del ama de casa, que es un trabajo muy fuerte y es un trabajo muy intenso y que no tiene ciertos reconocimientos, el trabajo de las cuidadoras en nuestras familias tampoco. Y entonces, eso se vuelve un elemento que además no ayuda y se vuelve doblemente agotador, porque es un trabajo intenso, es un trabajo difícil y es un trabajo poco reconocido. Y entonces en esta falta de reconocimiento está esto que tú mencionas, que es esta trabajadora de la casa, que además es miembro de la familia, en general son las hijas, pues no tienen este espacio, se les reduce el espacio propio para poder descansar. Porque como es su obligación y como es familia, no existe hasta el momento esta figura de que tienen que, y la palabra tienen subrayada, que darse tiempo de descanso. Y entonces parecería una trabajadora de 24 horas por 7 días. Pues no. No, claro que no. Y entonces parecería que las condiciones en las que las cuidadoras familiares, estamos hablando de las mujeres dentro de la familia que cuidan, pues además que no tienen reconocimiento, vienen cargando también estos estigmas que la cultura y la historia se le han venido asignando, ¿verdad? Así es. Me estás recordando, Gabriel, que hace muchos años, yo creo que como 40, más 43, fue en el 79 o en el 80, escribí un libro que se llama El enfermo crónico, propuestas y su familia, propuestas terapéuticas. Y es esa idea de ver que cuando un miembro de la familia se hace cargo, además de que él se sobrecarga, deja su vida personal, sus intereses, si estaba estudiando, deja de estudiar, si estaba, a lo mejor hasta rompe con la pareja con la que tenía, pero también aparecen síntomas en otros miembros de la familia, porque todo está desbalanceado. Claro. Es la mamá la que se ocupa,
pues otros hijos se sienten los hijos se sienten abandonados. Si un Ujú, hijo es el enfermo, a lo mejor la pareja es la que se siente abandonada. claro. Todo se desequilibra, hay niños que empiezan a ir mal en la escuela, ¿sí? Y Y, están haciendo todo con la mejor intención, queriendo hacer lo mejor posible. y no solamente eso, cuando en las familias todo mundo tenemos experiencia y hemos oído estas historias donde se le carga la mano, como nosotros decimos, a un miembro y los otros se vuelven como espectadores. Ujú. Ujú. Y se Y quejan. entonces, y se quejan. Y claro, el desequilibrio viene de muchos lados. También está en que como tenemos al cuidador, la cuidadora asignada, ya quiere decir que los demás nos lavamos las manos y solamente vamos media hora o hablamos una vez a la semana por teléfono y eso ya significa que ya cumplimos. Sin embargo, aquí hay todo un trabajo con la familia para darle su lugar y reconocer a ese cuidador familiar. Porque aquí es al revés, gracias a ese cuidador familiar, cuidadora familiar, los otros miembros de la familia pueden seguir trabajando, pueden seguir estudiando, pueden seguir con sus vidas normales. Y entonces sí hay un desequilibrio. Y entonces yo creo que en este taller que estoy trabajando, estamos trabajando con la maestra Elena Vega y yo, estos son los temas que vamos a tratar y entonces cómo, la idea sería cómo yo, cuidador familiar, tengo el derecho de tomarme esos pequeños espacios sin culpa, por derecho propio. Y además es como en la familia se me ocurrió ahorita, no sé por qué, matar a la gallina de los huevos de oro, ¿sí? La que está generando toda esa ayuda, pues hay que cuidarla. A la que más tenemos que cuidar dentro de una familia es a quien se tomó la responsabilidad de ayudar. Fíjate, Gabriel, que las personas que nos están escuchando, seguramente si hay alguno que esté en esa situación dirá, pues me voy a tomar mi tiempo. Qué bueno. Y por Sí, favor, tómatelo e insiste en tomártelo, porque va a haber varios a los que no les va a gustar para suplir, que no quieren venir a suplirte. Pero va a haber otros, va a haber varios y a lo mejor te sientes culpable de no estar un día, pero es importante que lo hagas. Es importante que lo tomes. Esa culpa por no estar un día, me imagino que será alguno de los ejercicios que van a hacer para que exacto. se sientan tranquilos de no tener esa culpa. Y también de los ejercicios que pensamos hacer es esta idea de tomar tu lugar, porque es primero reconocer a uno mismo que si yo estoy dando, yo estoy generando en esta familia, estoy generando estabilidad, estoy generando menos caos, por ejemplo, menos desequilibrio, y entonces el primero que tiene que darse su lugar, la primera que tiene que darse su lugar es la persona que ayuda y decir, sí, pero yo ayudo, pero tal día necesito para mí. O de tal hora a tal hora, tal, ¿no? Y involucrar a los otros también. Que eso me remite a todos los radioescuchas. Hay en constelaciones, ustedes saben, está Bert Hellinger que trabaja justamente con los órdenes de la ayuda. Y también hasta para ayudar hay ciertas reglas, ciertas normas para poder ayudar. Sin que A nos mí haga me daño, gusta mucho, sin claro, que nos haga daño. Ujú. sin que nos haga daño. A mí me gusta mucho esta imagen de cuando en un avión hay una descompensación, que esto sería la idea de algún accidente, incidente en la familia, hay una descompensación
y nos va a costar trabajo respirar, caen adelante de nosotros las mascarillas. La primera norma internacional de la ayuda es la misma que Hellinger. Es el adulto el primero que tiene la obligación de ponerse la mascarilla y después de ponerse la mascarilla va a ayudar a los niños y a las personas mayores y a las personas discapacitadas. Y esta imagen de es la obligación de primero yo tomar oxígeno, esa sería una primera imagen importantísima para nosotros de lo que significa ayudar. Es ayudarme yo primero. Así es. Y Fíjate, pues, Gabriel, y estaba yo pensando hasta los que ayudan profesionalmente, están en una claro, situación difícil, claro que les pagan por eso, y es su profesión, pero a veces se quedan a dormir en una casa que no es la suya, en un lugar que exacto. no es cómodo para dormir, Ujú. comiendo, calentando su comida o lo que les den, y para colmo, porque estoy pensando en casos de cuando mi consuegro estuvo muy mal hasta que murió, fueron bastantes meses y tenía un enfermero, pues había quienes les estorbaba la presencia del pobre enfermero. Sabían que era Claro, necesaria y lo necesitaban. Y también esas personas que son, entre comillas, ajenas, se encariñan con los enfermos y también les claro, duele, porque no solo es cuidar, sino es que te duele que tiene dolores y no se los puedes calmar, es que te duele que lo ves que se está acabando de a poquitos, es que te duele que lo que disfrutaba hacer, como en el caso de mi suegro, llegó un momento en que ya no se podía mover y lo que disfrutaba era comer y después ya claro, no podía tragar. Entonces, pues lo último que disfrutaba, que era comer, ya no iba a poder comer. Ahí fue cuando él dijo, me quiero morir. claro. Entonces, las personas que ya sean de la familia o aunque no sean, también se encariñan y Ujú. también sufren con todas estas cosas que están sucediendo. Claro. Y Sí, cuando ya se llega al paso de buscar a alguien externo, es porque, digamos, ya se volvió crónica o la enfermedad o la vejez, donde la familia dejó de tener los recursos necesarios para poder seguir ayudando y necesitan de un tercero que en ese momento entra a la vida familiar y aunque ya tiene mayor preparación que la familia, porque pues un enfermero o un cuidador especializado tiene ya cierto entrenamiento para poder saber cómo mover, cómo cargar, tiene más claro esta idea de los medicamentos y de los cuidados necesarios de la higiene, etcétera, etcétera. Eso también sería como otra figura del cuidador. ujú. Entonces, aquí la idea del cuidador no solamente que es la familia, sino los cuidadores especializados que se insertan en la vida familiar, como tú dices. Fíjate, y pueden ser los cuidadores especializados, la familia, los Ujú, psiterapeutas, los médicos. Yo ujú, trabajé en el Hospital Infantil Federico Gómez en la, ujú, en la parte de enfermedades crónicas renales, y en esa ujú. parte los médicos tenían insomnio, perdían el pelo, bajaban de peso o subían de peso exageradamente, porque estaban viendo continuamente niños que sufrían y que no los podían ayudar y que iban a morir. Pero fíjate que estamos hablando de la enfermedad y a lo mejor un poco de eso también sería para el paciente psiquiátrico, ¿sí? Exacto. Hay que cuidarlo y a lo mejor es complicado de otra manera, pero hay otra serie de cosas para los que hablamos que se podría, y también son personas que quieren ayudar y que se sienten desprovistas de elementos para ayudar. Cuando hay violencia en una familia, cuando se bebe o hay adicciones en una familia, ¿Se pausó? ¿Se pausó? No, no sé.
Los papás ya no, y los hijos también, los hijos tratan de salvar a la mamá, tratan de ayudar a la mamá, o a lo mejor hasta una vecina, una tía se quiere meter. Ujú, Y ujú. está muy difícil. Ahí no es como con un enfermo con quien se organizan para cuidarlo. ¿Cómo Claro, podemos ayudar? Muchos quieren ayudar. Y hay hijos que se quedan a acompañar a la mamá y a vivir con la mamá y dejan su vida. claro. Fíjate, hace poco, en enero, se murió la mamá de una paciente que vivía eh, con la persona que ayudaba en la casa. Y esta persona tenía como 20 años viviendo con esta señora. Y esa señora, los hijos estaban hasta sentidos un poco porque la preocupación de la última fase de la vida de la señora es qué iba a pasar con esta persona que le había dedicado Pues 20 sí, años de su vida y su preocupación es no a sus hijos, es no la descuiden, no síganla apoyando, síganla cuidando en agradecimiento a esto. Porque estoy pensando en esto que dices, las personas, la vecina, el amigo, que quieren ayudar, que legítimamente quieren ayudar, pero que a veces esta ayuda o estas situaciones se vuelven muy complejas porque no sabe uno cómo ayudar. No sabe uno a veces, por más que uno quiera, eh, pues cómo se involucra o cómo te ayuda a resolver algún problema. Y entonces aquí el término la ayuda también puede ser cosas periféricas. Por ejemplo, yo como amigo, pues hoy que estamos a primeros días del mes, pues a lo mejor los primeros días del mes tengo que hacer una serie de cosas como pagar cuentas, como ir al banco, como cuestiones operativas, pagar la luz, etcétera, como cuestiones operativas que no necesariamente son directas a la situación o a la enfermedad o a la vejez o a la situación en crisis, sino puedo ayudar desde otros muchos lados. Aquí el tema es cuándo recibo ayuda, cuándo pido ayuda y cuándo puedo recibir ayuda. Porque ni todo mundo sabemos ofrecer ayuda, ni todo mundo sabemos dar ayuda. y otros no saben recibirla, Gabriel. Exacto, exacto. Y otros, por supuesto, que su valoración de sí mismos tiene que ver en yo no necesito nada, yo soy muy fuerte, o estas creencias limitantes familiares que tenemos, donde yo puedo todo, ¿verdad? Y Y que los nos trapos abarca de la hombres familia y... se lavan en casa. No tiene nadie Ujú, por qué enterarse de nuestro sufrimiento ni de nuestros problemas. exacto. Y entonces aquí estamos entrando a otro terreno, que son las creencias limitantes que rodean a la ayuda, tanto para dar ayuda como para recibir ayuda. Más Entonces, difícil sí recibirla. tengo que trabajar o para pedir ayuda. También hay creencias limitantes que a mí, cuando en mi posición de enfermo, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo decir, ¿me ayudas? Sí, sí. Y Y recibir entonces, la ayuda, no, no te molestes. Yo puedo. eso sería una cara de la moneda. Y ojalá fuera así en muchos casos, sino en muchos otros, la gente enferma, cuando reciben ayuda o intención de recibir ayuda, la respuesta que dan es a través del enojo y de la agresión, porque parecería que
recibir o dar ayuda es un atentado contra la persona, lo cual también hay una serie de creencias alrededor de ello. Entonces, hay mucho que hacer y mucho trabajo. ¿Cómo recibo ayuda y la puedo aceptar y agradecer? Porque eso sería el ideal, ¿verdad? Para que tomen nota los que nos están escuchando, porque en este programa siempre damos tips o consejos prácticos, poder agradecer y tomar la ayuda, ¿sí? Los que te ayudan, poder darse su tiempo y no dejarse acabar, porque si te enfermas, pues ya no puedes cuidar a nadie. Y el ayudado a veces no es tomo mi medicina en los horarios, no, sino gracias que me dedicas el tiempo. Hay un caso conocido que están en un juicio legal ahora, en donde la madre denunció a la hija de maltrato. Y el juez, ya que llegó a los juzgados, están en esa etapa de predicamento, pero ella dice, claro, yo soy la que me he hecho cargo, son una familia de 5 o 6, y entonces la que tiene que estar al pendiente de la medicina, tómate tu medicina, come a tus horas, báñate. Ir al baño. Le ayuda a ir al baño, le da de comer las cosas que la mamá no quiere, sino lo que le es sano para su proceso. Entonces, claro, en lugar de ser reconocida como algo positivo, se terminó siendo la mala de la historia. La enojona. La enojona. Esa no se dio tiempo para ella. Esa no supo decirle a los otros, este trabajo se divide entre todos. Exacto. Luego le dicen a la mujer que se ocupa, es que tú no trabajas, nosotros tenemos que trabajar para traer dinero y pagar los medicamentos. Estamos hablando sobre todo de enfermedad, pero podríamos aplicarlo a cualquier cosa, ¿verdad, Gabriel? Sí, claro, porque esta figura la estoy pensando en las personas de la tercera edad que no están enfermas. La vejez no es una enfermedad, sino, sin embargo, pues hay muchas cosas de las cuales hay personas que pasan a ser dependientes. Y entonces, a veces el querer ayudar y ayudar de más resulta contraproducente. Importantísimo eso que dices. Fíjate que algo que yo recomendaba en el hospital, y bueno, que cualquier persona que trabaje con enfermos crónicos sabe, es importante hacerlo más independiente y autónoma al enfermo. Darle chance de que él tome las decisiones, que sea capaz de tener autonomía e independencia. Que sea el que se lava los dientes, y si puede servirse agua de ahí cerquita, que se sirva su agua, que pueda ser autónomo lo más posible dentro de lo que pueda. Y esta idea, no sé si estás de acuerdo, Tere, de la autonomía, en realidad es el respeto. Así es. Al otro. A la persona. No tratarlo como cosa, sino decirle a ver qué quieres. O lo que algunos textos dicen, o como niño. Claro. Porque tampoco como niño, porque no es niño. No, la persona tiene disminuidas las capacidades, pero sigue siendo una persona adulta. Y esto que tú dices, para la ayuda es importantísimo. ¿Cómo le doy el respeto al enfermo? Con límites, sabiendo hasta dónde es ayuda y hasta dónde no se vuelve intromisión. Y la intromisión se vuelve en el momento en que dejo de reconocer que el otro es un ser autónomo.
un ser que todavía piensa, un ser que todavía siente. Y quiero tomar decisiones por él. Exacto. Por ejemplo, le doy el yogur que le toca sin siquiera preguntarle si lo quiere con una cucharadita de mermelada o lo quiere solo, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando pues los pacientes o las personas adultas también se vuelven resistentes, ¿verdad? Porque no es solamente que no quieren ser ayudados, sino Ni que sean necios. Ni que sean solamente necios, sino que también implica que son llamadas de atención, así como, ¿qué me está diciendo esto? Tómame en cuenta. Quiero seguir siendo yo. Como nos pasaría a todos en edades menos adultas, cuando nos pasaría que me pregunten, que me toman en cuenta, que me vean, que me pregunten mi opinión sobre cosas muy sencillas. Claro, todo esto es muy fácil hablar de ello. El tema es que las personas que ayudan están allí involucradas constantemente, sin descanso, sin que se les valore. Y de esto va a tratar también nuestro taller. ¿Cuáles son las creencias limitantes que yo tengo como cuidador para poderme cuidar? Porque, ¿qué sería cuidarnos? ¿No? ¿Qué sería no solamente darme mi tiempo? Lo que tú decías ese rato, también sería dormir bien. Claro, comer bien, nada de quitarse el pan de la boca para dárselo a los hijos, ni a los enfermos, ¿no? Ni a los enfermos. No se puede uno quitar el pan de la boca, porque si el que cuida enferma, ya no puede cuidar a nadie. Hay una historia de un médico brasileño, el doctor Andrea Luiz, entre los espiritistas, que dicen que murió de tuberculosis por no haber parado de cuidar enfermos y meterse y cansado y con las defensas bajas, cuidando enfermos hasta que le dio tuberculosis y se murió. Y los espiritistas dicen que al llegar a su otra vida, según lo que ellos creen que le toman en cuenta y tiene que aprender de esta, le dijeron, pues no cumpliste con tu misión. ¿Cómo que no? Si hasta morí por cuidar enfermos, ¿no? Tenías una familia con 2 hijas. Nunca les hiciste caso. Tus hijas crecieron solas. No te cuidaste a ti. Si te hubieras cuidado y hubieras cuidado tu salud, todavía estarías trabajando allá y ayudando a muchas más personas. Dejaste de ayudar a personas por no cuidarte tú. Claro. Por eso lo de cuídate tú si quieres ayudar. Pero una cosa muy importante que yo les quisiera decir, yo creo que está muy interesante lo que estamos hablando, y de aquí pueden sacar muchas ideas concretas y prácticas las personas que nos escuchan, pero lo más importante de este taller es que vamos a trabajar con técnicas ericksonianas, porque alguien puede estarnos oyendo y diciendo, sí, qué fácil, ¿verdad? Qué fácil que me ponga mi tiempo, pero a la hora que siento que está sufriendo mi mamá o que me necesita en la noche, ¿cómo voy a no pararme? ¿Sí? A la hora que mis hermanos me dicen que yo soy la que no trabajo, ¿cómo me voy a atrever a tomarme un tiempo y a decirles a ellos si ellos traen el dinero a la casa, ¿no? Claro. Y puede haber 1000 cosas que estén pensando las personas que nos escuchan, pero lo importante de este taller es que se van a hacer una serie de ejercicios ericksonianos que ustedes ya saben y los conocen, que esos cambian desde adentro y rápidamente, para podernos sentir con derecho, ¿verdad? Claro. A descansar, con derecho a hacer nuestras cosas, para poder digerir todas las emociones de ver que como una persona va, pues perdiendo facultades de a poquito o sufriendo mucho. Y esto implica, le puse los cuidados del cuidador cuando hice las notas para encontrarnos esta tarde. Esta idea ericksoniana, que es totalmente ericksoniana,
que es la búsqueda del bienestar personal. Y entonces, el cuidador también no lo exenta de buscar su bienestar. Y es cierto que el cuidar da satisfacciones, tampoco lo vamos a cuestionar, pero esa parte ya es buena y ya está dada en el hecho mismo de que el que está ayudando pues recibe muchas satisfacciones. Pero estamos hablando de un tema mucho más focalizado que en las empresas se ve muy claro, que es el quemarse, el burnout, ¿no? Y el cuidador, tanto de la familia como el cuidador especializado, también, si no se cuida, tiende a quemarse. Es decir, está sobreexigiéndole a su cuerpo, a sus emociones y a su propio intelecto y a su familia, se está exigiendo de más. Y ese es el camino más seguro a que, como decimos en México, truene uno, ¿verdad? Entonces, aquí el tema del autocuidado va a pasar por muchas cosas, no solamente por el derecho y la obligación que tengo de cuidarme, sino también de cuáles son mis creencias, como hablábamos hace rato. Y también ejercicios prácticos, qué cosas sencillas puedo hacer, no esperarme al fin de semana para descansar, ¿verdad? Sino durante el día tomarme algunos minutos con ejercicios prácticos, sencillos, para poder irme descargando. La doctora Robles tiene entre sus muchos textos, tiene este ejercicio que se lo recuerdo ahorita, que yo creo que muchos de los que venimos aquí lo usamos en diferentes situaciones, que es la gota que derrama el vaso. Que esta imagen de cómo nos vamos sobrecargando de cosas y de situaciones y de emociones y no nos descargamos, creo que sería también aplicable al autocuidado, al cuidador. Llega un momento en que se derrama el vaso y ya troné. O fíjate, peor, no puedo parar porque siento que tengo que seguir cuidando a este enfermito o a mi papá viejito o quien quiera. Pero ya estoy tan tronada, como tú dijiste, que lo hago de malas. Y entonces viene el maltrato, como en el caso que tú pusiste. Claro que si estoy agotada, no he dormido, pues grito, hablo feo. A lo mejor doy hasta un jalón. Y además, no se quiere mover. Me vuelvo víctima de la situación, ¿verdad? Y victimaria contra el otro por mi mal humor. Exacto. Y fíjate que ahora que estábamos preparando el taller, dábamos esta imagen que tiene que ver con la cultura del sufrimiento, pero yo les decía de la imagen del pípila, que a nosotros en nuestro país pues, nos educaron de niños. Yo creo que no sé si ahora actualmente se siga manejando esta parte de la historia, pero a nosotros de niños nos contaban la historia del pípila y nos hablaban que el pípila, para entrar en Granadita, se ponía una piedra atrás. Una losa enorme. Una losa enorme. Pesadísima. Pesadísima. Y entonces era el héroe, la heroína. Gracias a él se abrió la puerta y entraron. Gracias a él se abrió la puerta, entraron. Pero nadie nos contó una segunda parte, que es que el pípila después de eso se quitó la piedra y siguió su vida adelante. Y se cuidó la espalda. Y se cuidó la espalda y dejó la carga. Y fíjate que creo que esa es la parte que todo mundo tendríamos que aprender, que estas historias heroicas de yo puedo, yo no voy a dejar y yo aquí me voy a morir a los pies de tu cama, efectivamente se pueden cumplir, porque los cuidadores que no se cuidan
pueden tener consecuencias después con su salud, con sus emociones y también con su entorno. La gente tiene que cuidar su familia, tiene que cuidarse a sí mismo. Y entonces, ¿cómo dejamos la piedra? Y aunque Y que usted... no se nos caiga sobre un pie. y que no lastime a nadie, ¿verdad? Y aunque usted no lo crea, radio escucha, con esta imagen ya estamos haciendo un ejercicio. Yo tengo que dejar la piedra. No necesito ser héroe de nadie, ni le necesito demostrar a nadie que soy héroe. Soy una persona que decidió ayudar, que quiere acompañar a mi ser querido en su enfermedad o en su vejez y estar de la mejor manera, de la manera más saludable. Y para eso, como decía la doctora, pues tengo que estar en cierto equilibrio. Lo mejor posible, no de malas, pero es muy difícil decir, no estoy de malas si no me quiero despegar ni un segundo. También si no le quiero delegar a los demás la responsabilidad, porque también puede pasar eso. Creyendo o sabiendo que yo lo hago mejor que todos. Puede ser que sí, Y, puede ser que sí, pero los seguramente, otros también pueden hacer cosas. seguramente nadie lo va a hacer tan bien como yo, que estoy ahí con la receta, con las medicinas. Nadie va a tener mi sazón, nadie va a tener mi cariño, mi cuidado y demás. Pero los otros también saben hacer cosas. Y es lo Tendrán el mismo suyo. que la dignidad, al regresarle la dignidad al paciente, también hay que regresarle la dignidad a todo el sistema. Los otros también saben. Los otros también pueden. Y yo creo que eso también es una parte importante para trabajar, el soltar el control. Ujú. Y fíjate, Gabriel, lo hemos dicho en todo este tiempo, ¿cuándo va a ser el taller? Estamos Claro, fascinados hablando, es 7 y 8 de octubre. 7 y 7 8 de y 8 octubre. de octubre, ya prontito, Uh-huh. pronto van a ver regalitos que les vamos a mandar, introducciones al taller 7 y 8 de octubre de 9 a 5 de la tarde. Y Uh-huh. online va a ser por Zoom. Uh-huh. Entonces, para que todo mundo desde su casa lo pueda ver. Y vamos a procurar que el día de hoy estoy hablando de manera muy general, pero cada uno de estos temas que hemos tocado, muchos temas, lo vamos a ir trabajando poco a poco con muchos talleres, con muchos ejercicios. Ahorita hemos hablado más del enfermo crónico, Uh-huh. pero hay también otro tipo de cuidados complicados. Tenemos en septiembre otro programa con Elena Vega, que da junto con Gabriel el taller, que se los recomiendo muchísimo ese programa. Y ahí yo creo que como Elena es un tema importante para ella, a lo mejor vamos a ver qué pasa cuando hay violencia. Exacto, Ujú. exacto. Todo esto complicado en un ambiente violento, pues toma otras dimensiones, ¿verdad? Y lo que estamos intentando es hacer ejercicios para que se queden como instrumentos a la manera ericksoniana. Hacemos el ejercicio y vamos a intentar decir, esto lo pueden aplicar así, 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 antes de dormir, en la mañana cuando se levanten, mientras se bañan, etcétera, etcétera, para que las personas que nos hagan el favor de acompañarnos se puedan quedar con varios ejercicios prácticos y que los puedan aplicar a sí mismo en primer lugar, pero que también puedan compartir con las personas que están cuidando, ¿sí? Que los puedan, algunos de estos ejercicios que los puedan acompañar. Entonces esto le queremos llamar un taller práctico y como se pasa en los talleres, uno hace. Y aquí vamos a estar haciendo ejercicios
y más ejercicios durante 2 días, cada sábado y domingo. Domingo 7 y 8 de octubre. 7 y 8 de octubre, como dijo la doctora, de 9 a 5, los esperamos y esperemos aprender juntos y seguir creciendo con un tema tan importante. El otro día estábamos platicando cómo esto ya se está discutiendo cada vez más, está pasando al terreno institucional, a los terrenos legales, para que esto se organice desde otra perspectiva mucho más legal, mucho más reconocida, porque es importantísima la labor de todos los cuidadores. Fíjate, y hay unos que aunque no sean cuidadores, están siendo afectados. Por ejemplo, Claro. los hijos chicos, aunque no sean los que cuiden, también están siendo afectados. Dime si tengo razón, Gabriel. A ver, entonces, las personas que quieran asistir al taller pueden asistir para vivirlo, para trabajar Para con ellos vivirlo. mismos, sean y también sería bueno que lo estuvieran los enfermos, ¿no? O los viejitos. Por supuesto que este es un taller ¿Para quién? A ver. fortalecernos a nosotros mismos en nuestros diversos roles. Si yo cuido, me va a ayudar. Si yo soy cuidado, me va a ayudar. Si Si soy yo testigo, soy parte, también, por supuesto que también, porque también la gente que es testigo, a lo mejor el reflexionar y el trabajar individual con estos temas los va a animar a ser un poco más participativos, ¿verdad? Porque observar las cosas a veces es muy bueno, muy saludable, pero a veces también involucrarse y ayudar al que ayuda también es importante, ¿verdad? Y todos estos trabajos, todos estos talleres en donde se pueda ayudar a todo público, esto está abierto a todo público, no necesitan tener ninguna certificación, basta que el tema les llame, que vivan una situación, que conozcan, que la vivan o en que la hayan persona. vivido en el pasado y todavía a lo mejor la andan arrastrando los pies por ella. Este es un taller que pensamos abierto para todo público. Y también los terapeutas que asistan tendrán mucho más herramientas para cuidarse ellos mismos cuando trabajen con pacientes con situaciones complicadas, ¿verdad? Si trabajan en un hospital psiquiátrico, si trabajan con el tema de violencia. Pero además esos terapeutas van a aprender, van a vivir los ejercicios, pero también van a aprender a hacer estos ejercicios a sus pacientes, a la familia de sus pacientes. Exacto. Y hay muchos trabajos, la mayoría de los trabajos que vamos a hacer en el taller serán de tipo individual, pero esto no significa que no los puedan reproducir cada uno en su casa, por ejemplo, ¿no? Que también eso es importante, en lugar de estar discutiendo a veces las situaciones o conflictuar, decirles, a ver, ¿por qué no hacemos este ejercicio juntos? ¿No? Y estos trabajos, como pasa con todos los trabajos en grupo, son mucho más poderosos, mucho más fuertes y nos ayudan en este caso, fortalecernos para poder seguir ayudando. Padrísimo. Entonces, para todo mundo. Y los terapeutas lo aprovecharán de una manera, los médicos de otra, los enfermeros de otra, los familiares de otra y los pacientes de otra, pero eso sí les aseguro que a todos les va a servir. Pues los esperamos y el 8 y el 9 de octubre, de 9 a 5 de la tarde. 7 y 8. 7 y 8. Eso estoy viendo que es 7 y 8. 7 y 8, de 9 a 5. Bueno, recibirán información por las redes sociales de siempre de SEM y por mail en nuestras y por páginas. WhatsApp. Y Sí. pues
Les agradecemos mucho, como siempre, el estar abiertos a seguir aprendiendo. Gracias a Luis, que está haciendo realidad este programa, y a Melba, que está apoyándonos, poniendo ahí las ligas de donde se pueden inscribir, ¿verdad? Y de dónde pueden ver un poco más sobre este taller. Y gracias a ti, porque con todas estas actividades, pues seguimos cumpliendo uno de los lemas más significativos del Centro Ericksoniano, que es construir un mundo mejor. Sí, y el otro es ser un lugar de encuentro. Los dos van ahí. Un lugar de encuentro, claro, claro. Muchas así gracias, como este Gabriel, programa. por ¿no? estar siempre dispuesto a venir a estos programas y a todos lados. Yo encantadísimo, y un saludo muy afectuoso para todos tus radioescuchas. Muchas gracias. Entonces aquí terminamos.